día vamos a ver el tema relacionado con la morfología, principalmente para construcciones. Tengo a disposición esto de la taxonomía clásica de los macros fitoparásitos para los que estén interesados en sacar el producto. Pues muy bien, entonces, como les decía en la semana anterior, los nematodos son animales multicelulares y microscópicos. La mayoría de ellos tienen forma de hilo o son filiformes y que se caracterizan porque son fitoparásitos, poseen en su cápsula bucal una estructura que se llama el estomatoesqueleto. Decía la semana anterior que son animales con luces redondas que poseen simetría bilateral y simetría radial sobre la cabeza, y que su cuerpo no posee segmentos, aún siendo animales. Son demasiado pequeños, de tal manera que tienen una biomasa que está entre 1 y 2 microgramos, que poseen un sistema citosol definido, y que ahora vamos a ver las principales características de su cápsula bucal y de su tipo de esófago. Asimismo les decía que, al igual que nosotros, tienen diferentes tamaños, como se observa acá, la tiene longitud y diámetro de su cuerpo, y que se desconoce o probablemente no poseen un sistema respiratorio, circulatorio y endocrino, y que además tienen una cavidad del cuerpo que se llama el pseudoceloma y que por ende no poseen columna vertebral. Lo que ustedes ven a continuación es un nematodo fitoparásito y vamos a comenzar a ver las principales partes de él. Vamos a comenzar a construir el rompecabezas. Muy bien, entonces comenzamos por la parte anterior o llamada cabeza, o más llamada cabeza. Resulta que en la región anterior los nematodos poseen 6 labios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 labios. Y en cada uno de esos labios, en cada uno de esos labios hay 6 estructuras que se llaman los sencillos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 sencillos labiales internos, al igual que hay 6 sencillos labiales externos, como se aprecia acá. Y en la región lateral, perdón, en la región de la periferia del nematodo, tienen 4 sencillos cefálicos, 1, 2, 3 y 4. O sea que en total ellos poseen 16 estructuras sensiliares, 6 internos, 6 externos y 4 en el perímetro. Adicionalmente, los nematodos poseen en su campo lateral o en su región lateral 2 estructuras que se llaman los anfibios, que están en posición lateral. ¿Cuál es la función de los sencillos? Los sencillos cumplen una función que estrictamente es gustativa, y esa función es quimioreceptora y mecanoreceptora en los nematodos que pertenecen a la clase Adenocorea, o sea, los nematodos vectores de virus. Mientras que los sencillos, en los nematodos que pertenecen a los Rapitidae y a los Tilenchia, que es donde están la mayoría de nematodos fitoparásitos, cumplen una función estrictamente mecanoreceptora, solo mecanoreceptora, diferente a los nematodos vectores de virus que pertenecen a la clase Adenocorea, que cumplen una función quimioreceptora y mecanoreceptora. ¿Para qué sirven los anfibios? Los anfibios son órganos quimioreceptores o órganos olfativos, y el nematodo los utiliza para detectar gradientes químicos en la búsqueda y en la localización del hospedante que va a parasitar o del cual se va a alimentar. De igual manera, los anfibios utilizan el nematodo para buscar el sexo opuesto. Como ustedes pueden ver acá, esta es la estructura base o básica del nematodo fitoparásito, específicamente los que pertenecen al orden Tilenchia, ¿sí? Por la familia Tilenchidae. Y aquí tenemos otra estructura de la región de la cabeza o región anterior, en donde esta puede variar. En los Apelenchidae la estructura es completamente diferente, pero conserva la misma cantidad de sencillos. Aquí ustedes pueden ver cómo las estructuras o los canales anfidiales y de los sencillos ven que van hacia abajo. En la región anterior no está ubicado el sistema sensorial del animal, el sistema nervioso, perdón, no está en la región, no está en la cabeza,
como nosotros lo concebimos, está en otra parte. De ahí que estos canales, miren, que van hacia abajo, hacia la parte posterior del animal, van sus canales sensoriales y anfibiales. ¿Para dónde van? Ahora les diré para dónde van. ¿Listo? Entonces es por esta razón que estrictamente los nematodos no les puede decir que tienen cabeza, porque cabeza, como lo concebimos nosotros, es esto, y aquí hay algo dentro, ¿cierto? En los nematodos no. El sistema nervioso del animal, de donde piensa el animal, está en un sitio diferente. Aquí para mostrarles que en la región anterior no siempre están bien definidos los 6 tipos de labios. Aquí en este caso hay uno en este lado, un labio lateral, al igual que acá. Ahí están los dos labios laterales. Aquí tenemos un labio medio, otro labio medio, al igual que acá. Y pueden apreciar que en cada uno de ellos están los sencillos. 1, 2, 3, 4, aquí hay otros 5, 6 estructuras de sencillos labiales. Y aquí tenemos las aperturas sensoriales. Esta, por ejemplo, es la estructura básica del marco cefálico y el nematodo miloglottico. En la región de la cabeza o región anterior, los nematólogos hablamos de que cuando la cabeza o la región anterior es muy oscura, como en este caso en las hembras de Pratylenchus, las hembras de Rhadophilus, las hembras de otros nematodos fitoparásitos, si es muy oscura se dice que es muy esclerotizada. Si esa región anterior es medianamente oscura, como en el caso de Misiclephora, de los Criconemoides, de este Helicotylenchus, de este Rhotylenchus, se dice que la cabeza es moderadamente esclerotizada. Si es poco oscura o es muy clarita, se dice que es poco esclerotizada. Y adicionalmente en esa región anterior pueden haber algunas modificaciones, como aparecen acá. Hay algunos que poseen la cabeza completamente lisa o la región anterior completamente lisa. Hay otros que poseen la región anterior que parece un sombrerito o una tapa de gaseosa. Hay otros que poseen la región anterior también un poquito plana, como se aprecia acá. Y eso para mostrarles que con base a la coloración del marco cefálico, los nematodos poseen la cabeza muy esclerotizada, moderadamente esclerotizada o poco esclerotizada. ¿Marco qué, perdón? El marco cefálico o la región anterior del nematodo. Aquí pueden ver unas microfotografías en microscopio electrónico en donde pueden ver claramente los 6 sencillos labiales, los 6 labios, y en cada uno de esos labios están los sencillos labiales. Aquí está la apertura oral, está la boca del nematodo por donde saca su estilete, y aquí están las estructuras o orificios anfidiales o quimioreceptores, como les acabé de mencionar. Igual que acá en Siphinema, cada uno de estos son sencillos labiales y son 6, y está la apertura oral. Y como pueden observar, hay algunos nematodos que poseen una estructura anfidial que puede ser redondeada o puede ser alargada, como en este caso, que es bien característico de los de la clase de Anophorea, que poseen una estructura anfidial que es muy prominente, es muy ancha y profunda. Esta es la cabeza de la región anterior de Odontopharynx, tiene la apertura oral, la boca, y aquí están los sencillos labiales, al igual que los anfibios. Discolaicos, aquí pueden ver la parte anterior del estilete, el marco cefálico y los anfibios prominentes que posee este nematodo fitoparásito. Melonulaimus, el nematodo alugoneador, y posee un labio reducido en sus campos laterales y posee unos labios, 4 labios prominentes o bien desarrollados alrededor de su apertura oral. Aquí tenemos a Dolichodorus, otro nematodo de fitoparásito, el nematodo Lancet. Aquí están las aperturas anfibiales, son alargadas en este caso, el disco perioral y la apertura oral de este nematodo fitoparásito. Iratylenchus, anfibios alargados, completamente diferentes a los que vimos anteriormente, que eran redondeados o profundos y alargados de manera transversal y no longitudinal, como en este caso. Neosilencus, características particulares de los anfibios, este nematodo fitoparásito.
domiciliofora, el nematodo de la vaina. La región anterior, mire que es completamente diferente a las que vimos anteriormente. La cabeza de Hoplolainus, anulaciones en el perímetro de la región cefálica. Aquí están sus estructuras labiales. Bueno, bien, hasta ahí características generales de la región anterior de los nematodos fitoparásitos. Como ustedes pueden ver, ellos, al igual que nosotros, tienen características en su región anterior y eso permite pues identificarlos, ayudar a clasificarlos, aunque esas no son las principales características para clasificarlos, solo ayuda. Muy bien, es importante conocer que los nematodos fitoparásitos no poseen ornamentaciones, no poseen ninguna de estas estructuras en su región anterior. Cuando uno está trabajando en el laboratorio y observa nematodos al microscopio de luz que poseen ornamentaciones como probolaes o setas, no son nematodos fitoparásitos. Los nematodos fitoparásitos no poseen nada de apéndices, carecen de apéndices en su región anterior. Y esos tipos de apéndices o estructuras adicionales las poseen por lo general los nematodos que son bacteriófagos, los que son entomopatógenos o los que se alimentan de algas, tienen diferentes ornamentaciones en su región anterior. ¿Cuáles ornamentaciones o cuáles estructuras? La probolae, son apéndices prominentes o extensiones cuticulares que rodean la apertura oral, como se aprecia acá. La probolae, de este caso de acrobeles, y también setas la poseen algunos nematodos no fitoparásitos. ¿Qué son las setas? Algo similar a la definición que se tiene en los insectos, estructuras táctiles similares a antenas. Es muy común encontrarlo en suelos que están un poco alterados o distorsionados, acrobeles. Vamos a ver algunas ornamentaciones en la región anterior de algunos nematodos. Este es el día. Aquí pueden ver su probolae, este geleta, apéndices o probolae en su región anterior, acrobeles otra vez, más en detalle, las membranas de la probolae en su región anterior, la apertura oral del nemátodo, el afonema, bien parecido a esas cabezas de esos animales que ponen en las películas recientes, Depredador, por ejemplo. Miren, no está lejos de parecerse, ¿no es cierto? Pulcocéfala, mire la probolae de este nemátodo, bien bonito el nemátodo. Teratocéfalos, una región anterior bien característica también. Discolainus, esta apertura filial tan prominente, los labios, papilas cefálicas, Aporcelaemelus, anfibios como unos embudos bien prominentes, característicos de este nematodo fitoparásito. Cribudis, aquí pueden ver las 6 papilas labiales y 10 papilas cefálicas. Muy bien, ahora sí intentemos hablar estrictamente del cuerpo de los nemátodos. Resulta que el nemátodo en la parte externa está compuesto por la cutícula, por la epidermis y por los músculos somáticos. Si hacemos un corte transversal de un nemátodo, vamos a encontrar que él está estrictamente conformado por 3 cilindros. Un cilindro externo, que se llama la pared del cuerpo. Esa pared del cuerpo es esto. La pared del cuerpo la conforman la cutícula, la epidermis o hipodermis y los músculos somáticos. Estos 3 componentes hacen parte del cilindro externo. La parte del cilindro externo está conformada por esos 3 componentes: cutícula, hipodermis o epidermis y los músculos somáticos. Entonces les decía, un corte transversal de un nemátodo y se encuentra el cilindro externo conformado por la cutícula, músculos somáticos y hipodermis o epidermis. Un cilindro interno donde está el sistema digestivo del animal, y entre el cilindro externo y el cilindro interno se encuentra el pseudoceloma. ¿Sí? ¿Está claro?
un corte transversal de un nemátodo y se puede ver claramente que está conformado por 3 cilindros. Un cilindro externo que lo conforman la cutícula, la epidermis y los músculos somáticos, un cilindro interno donde se encuentra el sistema digestivo, y ese sistema digestivo flota o está dentro del cilindro, donde ese cilindro medio, donde está el pseudoceloma. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Hablemos de las características de la cutícula, la constitución física, química y las funciones principales de la cutícula. Ustedes pueden apreciar, por lo general, una cutícula no puede tener fotos, porque es que es demasiado delgada, y los dermatólogos han encontrado que la cutícula está conformada por 4 capas, de acuerdo al tipo de nemátodo, al tipo de nemátodo. Entonces, la parte más externa es la epicutícula, debajo de ella está la exocutícula, debajo de la exo está la meso y la endocutícula. La siguiente, muchachos. Obvio que es la capa más externa, está en contacto con el ambiente, se origina como secreción de la hipodermis o la epidermis, recubre el cuerpo del nemátodo, representa la interfaz entre el cuerpo y el medio ambiente, por obvias razones, porque es la capa más externa, es elástica, es no celular porque es originada por la hipodermis, es de origen celular, está constituida por proteínas, por trazas de lípidos e hidratos de carbono. Súper importante esto desde el punto de vista del control biológico, porque los hongos que infectan los nemátodos fitoparásitos siempre entran en contacto con la cutícula, que es rica en proteínas. Muy bien, es multicapilar, como se aprecia acá. Es delgada, mide más o menos 1 micrómetro, de ahí que hay un dibujo y no fotos. Protege el organismo de fuerzas físicas, químicas, es decir, que todo lo que esté por fuera del animal, que es una capa más externa del nemátodo, regula los fluidos de un lado al otro del cuerpo, opone rigidez a la superpotencia del interna del nemátodo por ser la capa más externa. Y esas en general son las principales características de la cutícula de los nemátodos. Como veremos en la próxima clase, hay un aspecto muy importante relacionado con la parte del ciclo de vida de los nemátodos, y es que esto, un nemátodo que cumple su ciclo de vida en 10 días, en 15 días o en 20 días, esto el nemátodo lo muda 4 veces, muda la cutícula 4 veces. Y entonces es muy importante desde el punto de vista del ciclo biológico y desde el punto de vista del manejo que le debemos dar a los nemátodos fitoparásitos. Y los nemátodos Longidore y Trichodore no poseen meso y endocutícula. Los fitoparásitos, los principales, carecen de meso y endocutícula, excepto estas familias que sí poseen endocutículas. Entonces, en general, los nemátodos fitoparásitos más importantes carecen de meso y endocutícula, y solo los Longidore y Trichodore pertenecen a las familias Longidore y Trichodore. Aquí pueden ver diferentes características de la cutícula de los nemátodos. Como les decía, dependiendo del tipo de nemátodo fitoparásito, puede tener 2 o 4 capas cuticulares. Muy bien, resulta que los nemátodos tienen diferentes ornamentaciones cuticulares. Una de ellas, por ejemplo, es la textura de la cutícula. Externamente los nemátodos pueden tener una cutícula lisa, o decir como la piel lisa, pero la mayoría de los nemátodos, y sobre todo los fitoparásitos, poseen una cutícula que es estriada. Estriada viene de estrías, como las estrías que nos dan en el cuerpo. Entonces, ¿por qué estriada? Porque estas líneas que van de manera transversal en el nemátodo finalizan o mueren con unos canales que se llaman las líneas laterales o los campos laterales que tiene el nemátodo. Entonces, estas estrías van en redondo y finalizan aquí en los campos laterales, estrías, y es característico y es lo más
importante en los nematodos fitoparásitos en la parte externa. Y también esos nematodos en su región externa, esa cutícula que es de origen, es orinada por la hipodermis, como les decía ahorita, puede ser anillada, estrictamente anillada como lo ven aquí. Son unos anillos. Entonces ya por medio de la cutícula ya comienzan los taxónomos a agrupar los nematodos en diferentes superfamilias, por ejemplo. Por ejemplo, los nematodos que poseen cutícula anillada pertenecen a la superfamilia Criconematidae, familia Criconematoidea, estrictamente nematodos con cutícula anillada. En la cutícula también se pueden encontrar los campos laterales. Son líneas o proyecciones longitudinales que van desde la región del esófago, como lo veremos ahorita, hasta la región posterior del nematodo. Aquí están los campos laterales y estas son las estrías, las líneas que van de un lado al otro del nematodo y finalizan en los campos laterales. Los campos laterales, como les decía, van desde el esófago o desde la parte posterior del estilete hasta la región posterior, como lo veremos ahorita. También hay una característica muy importante que tienen los nematodos, sobre todo los machos, una estructura que es de origen cuticular, que es la famosa bursa, o una membrana hialina que recubre la estructura reproductiva de los machos, que se llama la espícula. La estructura reproductiva de los machos en los nematodos se llama la espícula, y algunos de ellos poseen una membrana hialina que la recubre. Cuando esa membrana hialina recubre la espícula y esa membrana va hasta la región anterior de la región posterior o cola, se dice que posee una bursa leptoderal o bursa adanal. Y cuando esa membrana hialina va hasta la región posterior o finaliza en la cola o región posterior, se dice que es una bursa peloderal. Y es una característica distintiva de algunos machos dentro de los nematodos fitoparásitos. ¿Quedó claro? Lo de la bursa. Cuando la membrana hialina que recubre la espícula va hasta antes de la región posterior o cola, como se observa acá, es una bursa leptoderal o adanal. Y si va hasta el final de la región posterior, es una bursa peloderal. Porque es importante, porque con base en ella uno puede clasificar algunos nematodos fitoparásitos. Resulta que sin bursa están los machos del género Melanogyne, Lopodera, Tylenchus y Paratilencus. Con bursa leptoderal, Tylenchus y Tylenchus. Y nematodos que poseen bursa peloderal, Paratilencus, Tylenchorhynchus y Helicotylenchus. Como siempre, hay algunas excepciones y se encuentran algunos machos que poseen ambos tipos de bursa, peloderal y leptoderal, como en el caso de algunas especies dentro del género Rhadophilus. ¿Para qué creen que sirva la bursa, muchachos? ¿Será algo de atracción para las hembras? Reproducción. Sí, ¿en reproducción qué? Que la hembra se emocione más y ve el nematodo con bursa o sin bursa. ¿Qué creen? Para que se esa membrana hialina que recubre la estructura reproductiva de los machos. Para almacenar. Es una estructura de aprehensión. Es una estructura para fijar la hembra al momento de la cópula. Está el macho, está la bursa, está fijando a la hembra en el momento de la cópula. Y a diferencia de nosotros, los nemátodos, la estructura reproductiva es la espícula, realmente no tiene una, sino dos. Lateralmente, uno siempre observa es una sola línea de espícula, pero cuando se mira de frente o frontalmente, es una
Muy bien. Otra característica que poseen los nematodos es que algunas hembras, en la primera clase les decía que algunas hembras, como así, en algunos nematodos, más o menos un 5%, las hembras son abultadas o tienen forma de pera. Y en ese 5% donde están las hembras con forma de pera, esas hembras tienen una particularidad súper importante, y es que tienen unas ornamentaciones o unas líneas en su región posterior o en donde están los órganos reproductivos. Eso que ustedes ven acá se llama la vulva del animal, la vulva de la hembra, y eso que ustedes ven acá es el ano de la hembra. Y la distancia que hay entre el ano y la vulva se llama perineo, y todo lo que esté alrededor de la región del perineo se llama huella o patrón perineal, y con eso uno puede identificar las especies de los géneros cuyas hembras tienen forma de pera o de quiste, y son más o menos un 5%, y ahí están los nemátodos, o dos grupos de nemátodos, dos géneros de nemátodos de mayor importancia en la agricultura, que son las hembras de Melilogyne, que tienen forma de pera, y son las hembras de Heterodera y de Globodera, que tienen forma de pera y forma de quistes. Por esto, que no es más que esto también, se identifican las especies dentro de los géneros Melilogyne, Heterodera y Globodera. La huella o la continuidad. Y bien curioso, eso es lo que están haciendo en Perineo. No más. Y en la mitad del cuerpo no hay un huella terminal, no hay líneas o esquinas que permitan identificar los nemátodos. Entonces yo les pregunto en el examen que los nemátodos, si los nemátodos poseen los nemátodos filiformes, ¿tienen huella o patrón perineal? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Que sí o que no? Es imposible, no pueden, porque la vulva y el ano están muy separados. Yo soy el nemátodo y mi vulva está aquí y mi ano está por allá abajo, es imposible hacer huella o patrón perineal si el nemátodo es filiforme. Pero si es filiforme, sí. Bueno, muy bien. Hay unas... ¿Cuáles son las especies que Globodera, Heterodera, Globodera, Heterodera. Traje borrado. Con una hoja. Sí, me regalan una hoja para no ir al salón, para no ir al trabajo. Ya. Observen unas microfotografías en el círculo de barril, la huella patrón perineal, la vulva, el ano y todo lo que está alrededor son estrías, son líneas que son características de la huella patrón perineal. Obviamente que hay algunos nemátodos que poseen las estrías lisas, otros poseen las estrías con estas formas que aparecen acá. Hay otros que poseen en la región cercana al ano unos punticos que son bien característicos. Hay otros en donde el campo lateral se ve bien característico y específico de la especie que se está identificando. Aquí pueden ver la membrana hialina o la busa de este nemátodo, de escutenomiema, y otras estructuras que vamos a ver a continuación, tanto laterales, las estrías del cuerpo. Muy bien. Entonces, debajo de la cutícula se encuentra la epidermis o hipodermis. Todavía estamos hablando del cilindro externo. Debajo de la cutícula se encuentra la epidermis o hipodermis. Esta es una capa celular. Como se aprecia aquí, cutícula, debajo está la epidermis, capa celular. Es
una masa multilagilosa que descansa debajo de la cutícula, como se acaba de mencionar. La epidermis secreta la cutícula y es responsable de la arquitectura general del nemátodo. Proporciona energía para todos los procesos vitales del animal. Es rica en glicógeno y en lípidos. Y es una capa delgada y discontinua que está interrumpida por 4 engrosamientos denominados cordones longitudinales. Esos cordones longitudinales van desde la región anterior hasta la región posterior, un cordón ventral, un cordón dorsal y los cordones laterales. A través de los cordones pasan los nervios longitudinales del nemátodo que siempre van a estar en contacto con el sistema nervioso del animal, que lo veremos ahora más adelante. No olviden entonces los cordones laterales y un cordón ventral y otro cordón dorsal. Cilindro externo de los nemátodos. Y finalmente, debajo de la epidermis tenemos la musculatura del cuerpo que permite el movimiento de los nemátodos. Y eso está conformado por los músculos somáticos que se llaman debajo de la epidermis o endodermis. Pueden ver, los músculos somáticos forman una sola capa. Generalmente está dividida en funciones llamadas campos laterales, debido a las proyecciones que conforman la cutícula. Estos son los campos laterales donde se encuentran los músculos del animal. Son 4 o más y corresponden externamente a las 4 líneas o diferentes encisuras que conforman los campos laterales. Debajo de los campos laterales, que van desde la región anterior a la región posterior, se encuentran los músculos somáticos que permiten el movimiento del animal. Les recuerdo, campos laterales de arriba a abajo, y entre los campos laterales se encuentran las estrías. Entonces es muy fácil. Esto que ustedes ven acá, los campos laterales varían en número, varían en cantidad de acuerdo al nemátodo y su parásito. Si yo soy el nemátodo, los campos laterales vienen por acá, 4, 5, 6, de acuerdo al tipo de género, y por acá, campos laterales. Y estas líneas que ustedes ven acá son las estrías, que son las que vienen del campo lateral al otro campo lateral, de un campo lateral al otro campo lateral, las estrías. Vamos a ver, líneas longitudinales, campo lateral, líneas transversales, las estrías. Las células musculares constan de 2 partes, de fibras y de sarcoplasma. Ambas estructuras ayudan al movimiento de los nemátodos. Estas son las características como generales de la parte externa de los nemátodos. Las más importantes desde el punto de vista de su clasificación, desde su taxonomía, son las que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿esa musculatura para qué sirve? Para el almacenamiento de energía. Esos músculos siempre van a estar concentrados en la parte donde el nemátodo va a requerir de más movimiento, que es, por ejemplo, en la parte anterior de su estilete, que es su estructura de alimentación. También van a haber muchos músculos en la parte donde se encuentran la vulva para poder colocar los huevos. También van a haber muchos músculos en la región donde está la espícula para poderse aparear. Ahí es donde más se concentran los músculos. ¿Cuáles son las principales regiones de los músculos? Igual que nosotros. Exactamente igual que nosotros, el desplazamiento, el empuje de los huevos, que se llaman los ovocitos, el transporte y la ejecución de los mismos, la penetración de los tejidos y el apareamiento sexual, como les acaba de mencionar. Ahí es donde más están conectados los músculos. Importante, el movimiento de los nemátodos se basa en el principio de propulsión ondulatoria, en el que se forman ondas en dirección antero-posterior mediante la contracción y relajación coordinadas de los músculos longitudinales de los 2 lados del cuerpo. En pocas palabras, o para ser más gráfico, ahí dice que hay un movimiento o hay una contracción, que el movimiento se da mediante la contracción y relajación coordinada de los músculos longitudinales de los lados del cuerpo, de los 2 lados del cuerpo. Entonces el nemátodo
anteriormente a este movimiento y lo transmite hacia el resto del cuerpo. Por eso dice aquí, se basa en el principio de propulsión oscilatoria, en el que se forman ondas en dirección antero-posterior. Ondas en dirección antero-posterior. Así se mueve el mapa, como lo vemos en los videos que les mostraré en la película. Muy bien. El cilindro, debajo del cilindro externo se encuentra el cilindro medio, que es donde está el pseudoceloma. Si quieren, y aquí les hago una pregunta, y ustedes lo consultan, o si quieren les explico. ¿Cómo la ven? Explique la regla. Pero eso sí que encontramos. Sí, se estudian, sí. ¿Cómo la ven? Les hago una pregunta. Ya tienen ya algo adelantado para el examen. ¿Cómo la ven? Sí, ¿o no? Sí, hágale. ¿Ah? Hágale. Sí, bueno, entonces estudian qué es el pseudoceloma. ¿Sí? Van a saber qué es el pseudoceloma. También es sinónimo de que los nematodos son blastocelomados, son asquelmitos o pseudoceloma sin la P. Entonces, no les voy a decir nada. Ahí está lo que es el pseudoceloma. ¿Por qué los nematodos, siendo animales, no tienen columna vertebral como nosotros? Tienen pseudoceloma. ¿Y para qué sirve el pseudoceloma? Eso no tiene que ver algo por el pseudocuerpo, ¿no? Pseudoceloma es otro cuerpo. Tienen una falsa cavidad corporal. Muy bien, entonces avancemos al sistema digestivo. Eso sí es muy importante desde el punto de vista de la taxonomía. Resulta que el sistema digestivo del nematodo está conformado por el estómago, la cavidad bucal, por el tipo de esófago, por el intestino y por el recto. De importancia taxonómica, los más importantes son el 1 y el 2. El 1 y el 2. ¿Por qué? Porque el primero se encarga de la alimentación del nematodo y el segundo permite que el nematodo produzca unas sustancias para poderse alimentar. Y el intestino y el recto no cumplen más que una función normal de un animal. Vamos a ver los principales. Entonces resulta que el estómago, la cavidad bucal, es la parte del tracto digestivo entre la cavidad oral, es decir, la boca, aquí arriba está la boca, y la parte anterior del esófago, hasta aquí, hasta donde están las paredes basales, variando su morfología en función del hábito alimenticio de los nematodos. En los fitoparásitos hay 3 tipos de estoma o 3 tipos de cápsula bucal. ¿Cuáles son las principales? La cápsula bucal es esta. Este tipo de estómago o cápsula bucal se llama estómago estilete. El estómago estilete. Ya les decía en la primera clase, el estilete es como una aguja hipodérmica. El estilete es como un pene. La parte central es cilíndrica en su parte central, y en la base tiene 3 bolsitas que se llaman, o 3 nuditos, que se llaman las pericias basales. Y esta parte es cilíndrica. Entonces yo sé que nunca se les va a olvidar
que el estilete o la cápsula bucal o la estructura alimenticia de los nemátodos se llama gastrón, se parece a un pene, y que las paredes basales se asemejan a las bolsitas que poseen en la base del pene, y lo demás es el pene propiamente dicho, estomatoestilete. El otro tipo de cápsula bucal es el odontoestilete. Y esto es el odontólogo. El odontoestilete es característico de los nemátodos vectores de virus y la longitud es mayor a 100 micrómetros, mientras que en el estomatoestilete la longitud varía más o menos entre 12 y 100 micrómetros. 12 y 100 micrómetros y este mayor a 100 micrómetros. Y hay un tercer tipo de cápsula bucal o de estilete que es una cápsula bucal que es maciza, que es rígida, que es firme. Y se llama esto aquí también es, también puede ser onchioestilete. Esos son los tres tipos de cápsula bucal más importantes en los nemátodos fitoparásitos. No hablamos de los demás tipos de cápsula bucal porque no es característico de los fitoparásitos. Y en general la mayoría de cápsulas bucales, dependiendo pues del tipo de hábitat del nemátodo, es completamente diferente a estos. Porque la cápsula bucal puede ser cilíndrica, solo para succionar. La cápsula bucal puede ser de un nemátodo depredador, donde tiene dientes, no nos interesa para este caso. ¿Está claro? Los tres principales tipos de cápsula bucal. Y es pregunta de examen, aquí lo pueden ver. Estos tipos de cápsula bucal o estos tipos de estilete son ¿qué? Son estomatoestilete. ¿Por qué? Porque tienen pediclos nasales. Estamos. Estomatoestilete, 12 y 100 micrómetros, o onchioestilete, más de 100 micrómetros, y el onchioestilete de 40 a 60 micrómetros. ¿Sí? Entonces la parte anterior, esta púa, la parte media le llaman la flecha, y a esto le llaman los pediclos nasales. Ahí lo pueden ver, ahí están los tres: onchioestilete, estomatoestilete con sus pediclos nasales y el odontoestilete, que es esta parte desde acá hasta acá, es el odontoestilete, y la base de ese odontoestilete se llama el odonto. Los tres principales tipos de cápsula bucal. Porque esto solo siendo para fitoparásitos, entonces por ahí aproximadamente ¿cuántos tipos de cápsula bucal hay en todos los? Aproximadamente. ¿Cuántas son en ¿Se total? acuerdan de la primera clase que yo les decía que había 10 tipos de hábitat alimenticio de los nemátodos? La importancia general de los nemátodos. Pueden vivir en cualquier. ¿Cómo? Pueden vivir en cualquier hábitat. Cualquier hábitat. Precisamente, Porque tienen diferentes tipos de cápsula bucal.
más o menos, pueden haber unos 5 tipos de cápsula bucal. No, estos 3, o sea, uno que es el estilete en los fitoparásitos, que se subdivide en 3, más los otros tipos de cápsula bucal, de los nematodos, bacteriófagos, de los depredadores y demás, más o menos pueden ser 5. Contando este concurso, puede ser 5. Aquí pueden ver otro tipo de cápsula bucal, en este nematodo que es monocus, o en Ochonicus también. La cápsula bucal está conformada por unos dientes, por un diente principal aquí, un diente mayor, un diente fuerte y unos dientecillos en esta parte que no se alcanza a observar. ¿Y qué le permite al nematodo depredar o morder o expulsionar? Es un cápsula bucal con dientes. Ese no nos interesa, porque no es un fitoparásito, solo para mostrarles a ustedes. Otros tipos de cápsula bucal es, por ejemplo, los bacteríbulos. En el caso de los bacteríbulos, la cápsula bucal está conformada aquí en la parte externa por un keilostoma, un tubo, que es el prostoma, y la base, que es el celostoma. Todas sus cápsulas bucales que cilíndricas. Los bacteriófagos, ¿para qué dientes? ¿Para qué esto no es estilete? Se alimentan de bacterias. Una cápsula bucal cilíndrica, ¿para qué? Succionar. ¿Sí o no? Solo succionar. Por eso su cápsula bucal es cilíndrica. ¿Para qué más? Muy bien. Y adicional a esto que les estoy mostrando, muchachos, otra característica muy importante dentro de los nematodos es lo que continúa aquí, lo que sigue aquí debajo de su cápsula bucal, lo que sigue aquí debajo de su estilete. En este caso, estomatoestilete. Debajo del estilete se encuentra una estructura muy importante en los nematodos, que se llama el esófago. El esófago está conformado de 3 partes. La segunda parte se llama el metacorpus. Y la tercera parte se llama el bulbo basal. O la región glandular. Si el nematodo tiene un esófago dividido en 3 partes, se dice que tiene un esófago quilincoide. Y es de importancia taxonómica. Y es tan importante taxonómicamente hablando que yo les pregunto en el examen también. O se los pongo a dibujar o les pongo el dibujo para que lo identifiquen. Pero, pues por ejemplo, si ustedes se les salen con Por la dermis, ¿por qué se dice que proporciona energía para los procesos vitales y demás? Porque es una estructura que es de origen celular y en esas células hay energía o retienen energía para que el nematodo pueda hacer cumplir todas sus funciones vitales. Es por eso, tan importante es fuera de que proporciona eso, que origina la cutícula. Y yo siempre he dicho, la cutícula es súper importante, porque el nematodo la muda 4 veces. Si el ciclo es de 10 días, la muda 4 veces. Si el ciclo es de 15 días, la muda 4 veces. Si el ciclo es de 20 días, de un mes, 3 meses, 4 meses, la muda 4 veces. Y entonces eso es lo que siempre le digo a los estudiantes. Imagínense nosotros que también somos animales, que pudiéramos mudar la piel. No en 10 días, en los 60 años que vivimos, en los 80 años que vivimos,
Vamos a mover la piel. ¿De qué nos desprenderíamos? Alce, por ejemplo, de piel. Todo lo que les echan en la cara todos los días, cremas peleadas para evitar las arrugas en la estrella y hasta los ojos también. Un tipo de esófago. El otro tipo de esófago es un esófago. Qué pena, no me repetir. Yo no entendí bien que si el esófago está dividido en dos partes. Eso, ya. A 1, 2 y 3. Esto es el esófago. Este pedacito es el precorpus, que es una partecita. Este pedacito es el metatotos, que es la segunda parte de él. Y este pedacito es el musgo basal o la región glandular, que es la tercera parte. Pues ese esófago está dividido en tres partes. Pero que una vez le voy a hacer el otro tipo de esófago, que es por este lado. El tipo de esófago está dividido en dos partes. Una parte corpus y dos la región glandular. Otra vez. Si el nemátodo tiene un esófago dividido en dos partes, se dice que tiene un esófago doble y móvil. Si el esófago en los nemátodos que poseen óvulo estilete está dividido en dos partes, el esófago es doble y móvil. Sí quedan diferentes, chica. Ese da en tres partes y este en dos partes. Tiene forma de botella. ¿Sí ven? Entonces, si uno coge el libro de taxonomía clásica, con los que trabajan en Estados Unidos, este libro está en Estados Unidos, aquí lo va a decir claramente. Si el nemátodo posee tiene estomagoestilete o no posee estomagoestilete, la primera clave. Y la segunda clave te dice, si el esófago está dividido en dos partes. Chica, el libro lo dice, si tiene estilete o no tiene estilete, fitoparásito o no fitoparásito. Si el esófago está dividido en dos o tres partes, o es doble o es tirencoide. Bueno, eso es difícil. De ahí la importancia de que yo haga los dibujos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se denominan esas dos partes en las cuales se divide? El corpus y el bulbo basal o región glandular. Corpus, que es un óvulo allá. El uno es corpus. Corpus. Y el segundo es la región glandular. Profesor, ¿cómo es que se llama el libro para cuando uno vaya pues a pedírselo para fotocopiarlo sea específico? Claro, se llama así. Plan Nematology. Plan Parasitic Nematodes. Región glandular, ¿lo que? CIECI, ese es de CIECI o de... No. Este es el libro de May. Mayedal, que está... Exacto. Mm. Bueno. Faltan dos tipos de esófago. Faltan dos tipos de esófago. Dos tipos de esófago. Ya, parce. Esto que usted dice es otro tipo de esófago. Cuando escribes pues son iguales. Y cuando Si el metacorpus es casi igual al diámetro del cuerpo del animal, está dividido en tres partes, 1, 2, 3, se dice que tiene un esófago apenicoide. Si el metacorpus Una de las principales diferencias es el tamaño del metacorpus. Es muy prominente, muy desarrollado y es casi igual al ancho del cuerpo del animal.
¿Estamos claros? Y entonces tiene con la presión, tiene un estómago estilete poco desarrollado, es pequeño, cuando hablo de pequeño es que viene de su microbios. Y las perillas basales, ¿no ves? Las perillas basales o las bolsitas, los nuditos, son apenas perceptibles. Y aquí están todos los demás astronautas, todos los demás parásitos de órganos aéreos, muchachos. Era el tipo de esófago, que mató un tipo de esófago. Es el esófago en donde los nematodos poseen un estómago estilete muy bien desarrollado. Y el precorpus y el metacorpus están fusionados o amalgamados o no se diferencian claramente. Si cumple con eso, tiene un esófago criconematoide. O criconematodeo, como lo quieran llamar. Si el nemátodo posee un estomatoestilete muy bien desarrollado, precorpus y metacorpus amalgamados, fusionados o no se diferencian muy bien, se dice que posee un esófago criconematoideo. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí o no? Tres partes. Sí, está claro. Que a este dorilaimoideo, ¿qué se le hizo el metacorpus o cómo es esa estructura ahí tan hecha? Sí, sí, eso está como, sí, bueno. Sí, sí, sí. Cierto. A distancia. Entonces vamos a dividir en tres partes. Las fotos. Precorpus, metacorpus, aquí el gaético y la región glandular, todo esto es el esófago. Igual que acá, todo esto es el esófago. Precorpus, el metacorpus y la región glandular. Igual que acá, precorpus, el metacorpus y la región glandular. Muy bien. Otro cuarto tipo de esófago es el esófago dorilaimoide. Lo vimos. Sí, 3, 4, sí, ya lo vimos. El quinto, el mononcoideo, que es característico de los nemátodos que son depredadores. Mire que su estómago es completamente cilíndrico, es como un conducto, es completamente recto, el tipo de esófago. Y le doy una recomendación a los que traen apuntes de otros estudiantes que ya pasaron el curso, o le doy una recomendación de los estudiantes que están repitiendo. Los estudiantes casi todos están en otro grupo, porque creen que es un grupo de biología.
Porque creen que hay dos grupos de etiología. Sí, siempre ha habido uno solo. Muy bien, esto, el hacer ejercicio de dibujarlos, por lo menos estudian, muchachos, ya van ganando tiempo. Bueno, muy bien. Monocoidio, el rapítido o el rapitoide también, su esófago es completamente diferente al que vimos ahorita. Mire que este metacorpus en el rapitoideo es como la región glandular, está en la parte posterior del esófago. Otro tipo de esófago aquí, rapítido, diferente a los que vimos, al igual que este, que es el monocoidio, que es completamente cilíndrico. Entonces, los rapitoideos poseen un precorpus muscular, un metacorpus que no posee válvula, el istmo es largo y el bulbo basal con válvula parecida a una mariposa, como se aprecia. Esto es completamente diferente al de los nematodos fitoparásitos. Estos son diferentes tipos de cápsula bucal, de acuerdo al hábitat alimenticio del nematodo y los tipos de esófago. Muy bien. Entonces resulta, muchachos, que los nematodos fitoparásitos en su región glandular se encuentran tres glándulas, o en su bulbo basal se encuentran tres glándulas. Una glándula dorsal, que es la de color, este color, y dos glándulas subventrales o a veces ventrales. Estas tres glándulas están aquí, en la región basal o en la región celular. Ahí están las tres glándulas. La glándula dorsal o dorsoesofágica tiene una particularidad. Es que la glándula dorsoesofágica dorsoesofágica tiene la desembocadura de la glándula en el precorpus, y esto le llaman, en los libros se encuentra casi siempre como de dorso esofageal gland polyphase. La desembocadura de la glándula dorsoesofágica en los apelencoideos es en el metacorpus. Ya hay dos características taxonómicas diferentes entre los apelencoideos y los telencoideos. Estomatosclete más desarrollado en los tilencoideos. Metacorpus diferente en el apelencoideo del tilencoideo. Dego o desembocadura de la glándula esofágica en este corpus, aquí en el metacorpus. Hablando de características taxonómicas. Y ninguno me ha preguntado para qué tiene razón.
secretan células, secretan beta 1, 4 glucocanasa que degradan la pared celular de la raíz de la planta para favorecer la entrada del nematodo a los tejidos. Entonces mire que esa característica de tener esófago en los fitoparásitos con estas particularidades, con estos segmentos no es gratis, que evolutivamente tiene su sentido, tiene su significado, y ese es el significado. Por eso, cuando hacen estudios en el laboratorio y le ponen unos marcadores al esófago del nematodo, lo ponen a poner raíces, lo ponen a alimentarse de raíces, automáticamente se activan los marcadores en el esófago. Automáticamente. Porque la comunidad a secretar las células para agregar la pared celular y poder entrar. Y por eso es que aquí, por esto que se llama el lumen del esófago, suben las sustancias y aquí el nematodo las inyecta. Entonces el orificio de salida de las sustancias, al igual que el orificio de entrada de las sustancias, está aquí, en un costado. En los tilencoideos, el orificio está de manera ventral. En los dolenoideos, el orificio está de manera dorsal. Orificio ventralmente, orificio dorsalmente. ¿Estamos? Muy bien. Después del esófago, aquí está la parte posterior del esófago, se encuentra el intestino. Y aquí, donde se une el esófago con el intestino, se encuentra una estructura que se llama las cardias o el cardio. La cardia es una estructura que se encuentra aquí, que se une, donde se une el esófago con el intestino, e impide que esos alimentos se devuelvan. Ahí impide la regurgitación de los alimentos o la devolución de los alimentos. Vamos bien, voy muy rápido. ¿Ah? ¿Se quedan claros o no? ¿Sí? Pero muy bien. Aquí lo pueden ver. Este es el lumen del esófago. Aquí está la desembocadura de la glándula trosoesofágica. Y ya es el ventral. Y lo pueden ver, la desembocadura de la glándula. Es el dorsal. En el precorpus. ¿Sí lo ven muchachos? Estas son fotografías. La desembocadura de la glándula trosoesofágica. Las paredes basales del estomatoestilio. Muy bien. Ahora hablemos, muchachos, del sistema nervioso. Para hablar del sistema nervioso, muchachos, hay que hacer referencia a estos señores. Para hablar del sistema nervioso no hay que hacer referencia al sistema nervioso de los seres humanos. Resulta que en nuestro cerebro hay más o menos 100 billones de neuronas y más de 100 billones de neuronas. Es trabajo de comprender, de entender, de estudiar. 100 billones de neuronas más 100 billones de sinapsis o de conexiones. Entonces la capacidad de la neurona de encontrar su destino correcto en nuestro complejo entorno es fundamental para la formación de los circuitos que subyacen en el comportamiento humano. A pesar de que la especificidad de las conexiones neuronales está bien documentada, los mecanismos celulares y moleculares que en su desarrollo no se conocen muy bien. Es que hemos hecho nosotros para poder tratar de entender un poquito de
esto, estas sinapsis. Otra vez, llegaron los nemátodos. ¿Por qué llegaron los nemátodos? ¿Por qué estudiaron los nemátodos para entender esto? Ya les voy a decir por qué. Porque este señor, Cenorhabditis elegans, este nemátodo que ustedes ven acá, muchachos, es un excelente modelo para estudiar cómo ocurre la conectividad neuronal individual. ¿Por qué? Primero, porque el nemátodo tiene un sistema nervioso sencillo y muy bien definido. Mire, apenas 300 neuronas que forman alrededor de 5.000 sinapsis químicas. Es solamente en un metasmos en el cual todo el sistema nervioso ha sido reconstruido por microscopía electrónica en serie. Segundo, a pesar de la relativa simplicidad de su sistema nervioso, la sinapsis del nemátodo comparte muchas características con las sinapsis de los mamíferos, los normales animales también, tanto en aspectos morfológicos como moleculares, lo que sugiere mecanismos de conservación del conjunto de sinapsis y sus funciones. Y finalmente, las herramientas genéticas disponibles en este nemátodo facilitan en gran medida los estudios del desarrollo neurológico. Y no pelea, un nemátodo más de que no produce. En los nemátodos, la mayoría de los procesos nerviosos se ejecutan en sentido longitudinal, como cordones nerviosos ventrales y dorsales, como se aprecia en esa figura, o circunparenquial, como las comisuras. El sistema nervioso comprende los sistemas central, periférico y simpático, un conjunto de sensibos, en donde se encuentra el sistema nervioso de los nemátodos, muchachos. ¿En dónde se encuentra? El anillo nervioso se encuentra acá. El anillo nervioso está ubicado en la cinturita delgadita, en la parte posterior del metacorpus y el bulbo basal, que se llama el índice. Ahí se encuentra el anillo nervioso. Por eso les decía ahorita, por eso les decía al principio de la clase que algo que va a tomar los peces en cabeza, porque el sistema nervioso de los animales, que es el anillo nervioso, se encuentra ubicado en el índice. Entonces es por ello que mire que todas las conexiones sensibiliales que vimos al principio de la clase, anfidiales, ¿van para dónde? Para el anillo nervioso. Si ustedes muchachos tienen claro esto, estudian esto, tienen gran parte del examen ganado, porque en esta parte hay 20 puntos de los 50 puntos que pongo. 20 de los 50 puntos están en lo que he explicado en esto. ¿Perdón? ¿En qué? El anillo también está en el recorte, porque este no me han preguntado todavía, como pregunto en el examen, una cosa que es muy importante, que está aquí y no está aquí. No me han preguntado. ¿Ah, sí? Eso es lo que yo pregunté. La válvula de metacorpus. Resulta, muchachos, que los nemátodos Doria y Guinea, los Doria y Moebius, donde está Cepilema, donde está Longidodus, donde está Tricododus, donde está Paratricododus, que son los nemátodos lectores de virus, no poseen dermo, no poseen desembocadura de la glándula toxofagia. No tienen, no se les conoce. Dorso, esofágico, blanco, más.
principales del anillo nervioso circunparenquial, aquí estamos aquí, el sistema nervioso central, los llamados principales del anillo nervioso circunparenquial, es el sitio de la mayoría de la integración sensorial de los humanos, donde se relacionan los estímulos y el comportamiento del animal. El elemento base del anillo nervioso es la neuronas, sin embargo, los animales también. Eso es lo más importante de esa parte. Bacano los demás, ¿no? Bueno, ya finalmente, dentro del sistema digestivo, muchachos, que lo conforman, desde arriba, cápsula vocal, esófago, intestino y recto. Entonces, esta es la parte final del intestino. Aquí en este nematodo, muchachos, del intestino, es todo lo que ustedes ven de color oscuro, como el mugre. Todo lo sucio del intestino. Todo lo que ustedes ven sucio del intestino. Y lo que ven aquí clarito es el esófago. Es un tubo que está formado por células epiteliales que están internamente microvellosidades que ayudan a la absorción. Y el recto es la zona final del intestino, que se parece a un tubo y parece recubierto por la cutícula. Súper importante, muchachos, que sepan esto. Las hembras colocan o depositan los huevos por la vulva, que está acá. Aquí está la vulva. Y aquí abajo está el ano. En los machos, en el orificio donde está el ano, también está el orificio donde está la espícula, y eso se llama la cloaca. Estructura reproductiva y estructura de desechos, que es el ano, se encuentra en el mismo sitio en los machos, y se llama la cloaca. ¿Y el nariz qué más? El ano y la estructura reproductiva. Ano y estructura reproductiva en el mismo sitio, se llama cloaca en los machos. En las hembras están en diferentes sitios. Aquí pueden ustedes apreciar, muchachos, una cosa muy importante, que también es importante en la taxonómica algunas veces. Mire que esta es la parte final del esófago o bulbo basal. Este es el intestino. Entonces resulta que en hematología también se manejaba mucho lo que es el traslado, cómo se une el esófago al intestino. Entonces supongamos que este es el esófago y este es el intestino. Si el esófago se une al intestino así, de frente, derechito, se dice que no hay traslado. Si el esófago se une al intestino, por donde están las estructuras reproductivas del animal, se dice que hay traslape ventral. Y si el esófago se une al intestino, por el lado contrario donde están las estructuras reproductivas del animal, se dice que no hay traslape. ¿Está claro? En ese nematodo que está allá, en esto, si aquí están las estructuras reproductivas y el esófago está recostado para allá donde están las estructuras reproductivas, ¿qué tipo de traslape tiene? Ventral, correcto. ¿La vieron, chicas? ¿Sí o no? ¿Sí? No, pero yo no la... Yo no entendí. Otra vez. Esto que está aquí es esto. Es la región glandular o el bulbo basal. Si esa región glandular está recostada, está en el mismo lado de donde se encuentran las estructuras reproductivas, la vulva, recostada hacia el mismo lado, hacia el lado de allá, está por encima del intestino, que es este oscuro, se dice que tiene traslape ventral, porque el esófago está recostado hacia el mismo sitio. El esófago está recostado hacia el mismo sitio donde está la estructura reproductiva, o puede ser la espícula o puede ser la vulva de la hembra. ¿Sí?
Y si está al lado contrario, dorsal. Y si está así de frente, lo dorsal. Y ayuda taxonómicamente también. Muy bien. Los nevados también poseen un sistema excretor, que es el polo excretor. Entonces, el sistema excretor es cuticularizado. Está conformado por dos canales longitudinales que se llaman los mesocritios, que es el nuevo canal exterior mediante un poro ventroesofágico. Un poro ventro está en la parte ventral y está a la altura del esófago. Ese poro exterior también es importante taxonómicamente. ¿Por qué es importante? Por su ubicación, por su sitio. Aquí pueden ver el poro excretor en la base del bulbo basal. Aquí pueden ver el poro excretor en el precorpus. Y aquí no hay poro excretor. Entonces el poro excretor también es importante por su ubicación desde el punto de vista de la taxonomía. ¿Qué razón? Vamos a ver. Bueno, muy bien. Resulta que los nevados también poseen una estructura en la región posterior. Una estructura en la región posterior que se llama los plasmídeos, muchachos. Son órganos quimioreceptores. Se encuentran en los campos laterales de la región posterior del nematode. Órganos quimioreceptores. En la parte final del campo lateral que inicia en el esófago del campo lateral, que inicia desde la base de las raíces basales, que arranca el esófago, hasta la parte final, por región posterior, con la del animal, están unas estructuras quimioreceptoras que van los ácidos. Anteriormente eran súper importantes cuando no existía el uso de la microscopía electrónica para detectar la presencia o la ausencia de ellos. Se decía que los que poseían plasmidio pertenecían a la clase de Cigarmentea y los que no poseían plasmidio eran de la clase Adenocorea. Y era el criterio más importante para definir la clase. Hoy en día no. Hoy en día se sabe que los de la clase Adenocorea no poseen plasmidio, eso es cierto. Y los de la clase Cigarmentea, no todas las familias, no todos los órdenes poseen plasmidio, solo algunas familias poseen plasmidio. Están ausentes o nunca se han detectado en Ixatimina y en los triconebatide, en los nematos que poseen película antiaga. Y hoy en día, como les digo, no es el principal criterio taxonómico. Aquí pueden ver, plasmidios de Brulani siempre están ubicados en los campos laterales, muchachos. Siempre en los campos laterales. Ahí está. Hemos visto las principales características de los nematodos fitoparásitos y sobre todo el sistema digestivo que permite identificarlos taxonómicamente. Solo nos queda por mirar parte de la estructura reproductiva del nemato, el ciclo de vida que reproduce las personas después del estado. Entonces, a continuación vamos a tomar lista y salir en silencio, por favor. Hasta que llegue el doctor. ¿Dudas? Por favor, muchachos.